Seguimos con Peruanos Emprendedores, adelante Yuri. Siguiente entrevista de esta tarde. Lo voy a presentar, él es el doctor Gianmarco Arango Rojas, él es médico infectólogo, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, él es de la clínica Montepríncipe Salud. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en este momento con ustedes para poder compartir. Doctor, el día de hoy vamos a tocar un tema de este virus o esta bacteria que ha llegado nuevamente aquí al Perú, de la cual muchas personas de jóvenes no sabíamos que existía, ¿no? Hay muchas personas jóvenes que desconocían esta enfermedad, ya que es una enfermedad antigua, que es el tema de la difteria. Cuéntenos un poco qué cosa es esta enfermedad y por qué ha vuelto después de tantos años. A ver, te comento, la difteria es una enfermedad que ya ha estado desde hace mucho, pero mucho tiempo acá en el planeta. Es ocasionada por una bacteria. Hay escritos que lo mencionan que está desde épocas antes de Cristo, y que recién se ha podido identificar, diferenciar, mejor dicho, de otras enfermedades respiratorias, recién por el año 1800, 1820. Por los avances tecnológicos de esa época. Pero debido al progreso también de la ciencia y al desarrollo de diversos tratamientos, especialmente la vacuna, las inmunizaciones, estas enfermedades respiratorias, entre ellas la difteria, se ha visto contenida, se ha visto disminuida en gran parte de la población mundial. Cabe mencionar que esto, a diferencia de esta pandemia que estamos en este momento combatiendo, que es la del COVID, esta es ocasionada en vez de un virus, esta bacteria que se llama Corynebacterium diphtheriae. Como te he mencionado, ya hay una vacuna y eso se logró combatir. Hasta hace muy pocos años atrás, un par de décadas, ha ocasionado grandes estragos a nivel mundial. La última gran brote, epidemia que hubo fue en lo que antes se conocía como la Unión Soviética, Rusia, todos esos países aglomerados. Ocasionó una gran cantidad de muertes, porque las políticas de inmunización en esa época bajaron considerablemente. Lamentablemente la vacuna nos protege, pero no ocasiona una inmunidad a largo plazo. Es por eso que la inmunización continua cada cierto tiempo es importante, ya que sin esto no vamos a poder combatir a esta enfermedad. Principalmente Pues la difteria, la bacteria que ocasiona esto, su efecto no es en sí de este agente, o sea, es la toxina que bota este agente es el problema. Ese es el problema, sinceramente. Es por eso que, si bien, como has podido probablemente escuchar en las noticias, la característica es que sea en vías respiratorias altas, ahí se queda la bacteria y no hace en un gran porcentaje de los casos mayor avance. Pero lo que ocasiona la bacteria luego es liberar una toxina que sí es, por así decirlo, mortal, ya que si daña en los órganos correspondientes, porque tiene predilección por el corazón y el sistema nervioso central, la persona va a ocasionar efectos cardíacos mortales o problemas neurológicos severos, ¿no? Y esto sí conlleva a un desenlace no muy bueno, que digamos. Doctor, esta enfermedad es muy similar al coronavirus, ¿no? O sea, en cuanto a los síntomas, pero ¿cómo nosotros podríamos saber si es que no es el COVID lo que nos ha atacado, sino la difteria? ¿Cuál es lo que lo puede diferenciar? Acá, básicamente, el diagnóstico inicial lo hace el médico, porque es el diagnóstico clínico. Muchas veces, lamentablemente, nosotros tenemos personas menores o personas mayores de riesgo, tienen síntomas respiratorios, sí es cierto, o sea, un gran porcentaje es viral,
y acude a lo que es una farmacia y se receta un medicamento y queda ahí, no se sabe qué fue. Pero un médico puede hacer el diagnóstico y diferenciarlo de manera clínica. ¿A qué quiero definir con manera clínica? Es decir, examinando a la persona. Si yo a la persona le examino la vía la orofaringe, voy a ver, a diferencia de una infección viral, que es usualmente las amígdalas enrojecidas, aumentadas de tamaño, con un poco de dolor, lo que voy a ver en este caso de difteria es las amígdalas enrojecidas y unas placas que es diferente a un virus. Ocasiona unas placas blanquecinas grisáceas, que eso no usualmente no te lo van a decir en cualquier lugar. Tú puedes ir a la farmacia, te van a poder indicar cualquier cosa y no te van a examinar. En cambio, un médico, con el simple hecho de examinarlo, va a tener la sospecha. Eso es el primer paso, tener la sospecha de que existe, que hay la posibilidad de que una persona tenga difteria. Ese es el primer paso. Luego de eso, vienen los exámenes que un médico le va a pedir, ya que si no se le pide, va a quedar en el aire y nunca se va a saber, como en este caso. En este caso hubo la sospecha clínica porque se observó, en el primer caso fue de una niña, se observó las placas blanquecinas grisáceas que ocasionaban, por ende, que son elevaciones no normales, ocasionan dolor al pasar los alimentos, e incluso estas placas se pueden desprender y es frecuente que esas placas puedan ocasionar asfixia por ahogamiento. O sea, esté con un dolor en la garganta, en la noche se desprenda y ocasione al día siguiente que fallezca por ahogamiento. Eso es algo que se ha visto, está comentado en la literatura. A diferencia de COVID o de otras enfermedades respiratorias virales, son síntomas respiratorios altos, tos, seca usualmente, dolor en la garganta, pero usualmente las amígdalas están normales, tienen síntomas generales, malestar general, fiebre puede haber como que no, síntomas de no poder, anosmia, no huele. Esto se caracteriza básicamente por ese examen clínico importante. Y es de más recalcar la edad, o sea, hay personas que van a ser más susceptibles, que son este grupo de riesgo, que son los niños, las personas adultas mayores y sobre todo las personas no vacunadas. Y recordar que esto es una vacunación que se repite cada 10 años, es decir, esta vacuna no da inmunidad total, porque se pierde por el estado inmunológico. Es decir, uno puede decir, me vacuné de niño, pero a lo largo de la vida ya no me vacuné. Es decir, puedo contagiarme de esta enfermedad. Entonces es importante también hacer el diagnóstico clínico y prevenir las enfermedades, que eso ayuda mucho más que el tratamiento, porque si yo prevengo enfermedades no voy a requerir un tratamiento. De esa parte es muy importante la medicina. Este tema de la vacuna del cual usted está mencionando, según lo que tengo entendido, esa vacuna de la difteria se tendría que realizar cada 10 años, si no me equivoco, pero ¿cómo nosotros sabemos en qué momento nos tenemos que vacunar? Por ejemplo, personas de mi edad que hemos sido vacunados de pequeños, pero yo al menos no tengo recuerdo que a los 10 años me hayan vacunado contra esa enfermedad y luego a los 20 muchísimo menos, a los 30 menos. Entonces, ¿cómo saber quién tendría que llevar ese orden de vacunación que tendríamos que hacernos a lo largo de los años, ¿no? El esquema a nivel nacional del Perú, estamos hablando, es vacunación a los 2, 4, 6 meses de niño, un refuerzo al año y un refuerzo a los 4 años. Estos refuerzos son importantes porque, como te mencioné, se pierde la inmunidad empieza a subir, pero el problema de esta vacuna es que se pierde los anticuerpos contra esta toxina, esto que es lo más importante. Y después de eso, los refuerzos al 10, 20, que deberían ser lo ideal. ¿Quién debería de llevarlo a cabo? Sinceramente, si bien es cierto, el Estado, la parte del Ministerio de Salud, es un ente que provee salud a todos porque es una universalización de la salud, las personas también tenemos que poner nuestra parte de prevención. Es decir, debemos de quizás olvidarnos de un ente paternalista que nos va a cuidar, sino nosotros también exigir y estar al tanto de nuestras vacunas.
más en todo en diversas enfermedades. Por ejemplo, uno tiene esto, por ejemplo, en mi caso, soy un personal médico que atiendo personas, voy a estar en contacto con muchas personas, o sea, hay personas que me van a contagiar a mí. Si yo sé eso, me tengo que vacunar contra enfermedades respiratorias, es decir, la influenza, la neumonía, la difteria, y repetirlo. Si tengo personas mayores en casa, tengo que hacerlo también, porque no quiero yo transmitirle algo, ni quiero que a esas personas le pasen algo. Y si el Estado no puede venir, yo tengo que ir también a exigir, porque estas vacunas son del programa nacional, es decir, no habría ningún pero para poder adquirir las vacunas, en este caso de la difteria. Y actualmente hay campañas en este momento de vacunación de este tema de la difteria. Por ejemplo, si yo me vacuno el día de hoy o el día de mañana, ¿esto me va a proteger a mí de que en caso yo tenga contacto con una persona que tiene esta enfermedad y por los pocos días, ¿no? Por los pocos días de vacunación, igual tendría ya el hecho de la protección, no sería contagiada, me contagiaría pero de un nivel menor, o por el tema del poco tiempo de vacunación igual podría correr algún tipo de riesgo? Ya los títulos que se colocan en las vacunas de adultos son un poco menores que los que se le colocan en niños, porque los adultos entienden que ya existe una inmunidad, pero es un poco más, está más disminuida, es un poco más aletargada. Así que lo que quiere la inmunización de refuerzo es reforzar eso que se ha perdido. ¿Cuánto tiempo va a estar vigente esto? Eso depende de cada organismo, o sea, no hay exactitud en fechas, pero a partir de la tercera o cuarta semana de una inmunización, podríamos hablar de que ya hay títulos suficientes, pero para hablar de conciencia se debería hacer un dosaje de anticuerpos contra la difteria y medir cuántos anticuerpos uno ha formado y saber si necesita otro refuerzo o no. Pero se considera que con una dosis y esperando el tiempo aceptable en una persona sin ninguna otra enfermedad que ocasione inmunodepresión podría desarrollar anticuerpos a las tercera o cuarta semana. ¿Cualquier persona se podría actualmente vacunar, o alguna persona, por ejemplo, los diabéticos, gestantes, personas con algún tipo de enfermedad crónica, también podría acceder a esta vacuna? Es una pregunta muy importante la que me has hecho, porque es lo que siempre preguntan en inmunizaciones. En el caso de la difteria no existe una contraindicación absoluta, o sea, no hay contraindicación para cualquier tipo de una exo que, por ejemplo, haya mostrado una alergia. Yo le coloqué la vacuna quizás a los 20 años, mostró una alergia a la difteria, a la vacuna, ya no le tengo que colocar tengo que analizarla por un especialista en alergias cuál ha sido la causa, porque no siempre es la vacuna hay que considerar que viene con excipientes que permiten que la vacuna permanezca estable, ¿no? en el frasco. Pero no hay ninguna contraindicación, se pueden vacunar, como te menciono, desde los pequeños recién nacidos, 2, 4, 6 meses, las personas adultas, los mayores, los personal de salud, personas de riesgo que tengan alguna enfermedad hipertensa, diabéticas, ellas sobre todo deberían de vacunarse, esto, eh, ¿cómo se llama? Pacientes oncológicos, todo tipo de persona está apta para vacunarse contra la difteria. No hay ningún pero que valga. Incluso las gestantes, hay una vacuna especial para vacunarse en el tercer trimestre, así que incluso ellas pueden vacunarse. Porque considerar, si bien es cierto, en el adulto, como en la mayoría de enfermedades, en el adulto joven, por así decirlo, estas enfermedades son usualmente leves a asintomáticas, un gran porcentaje, nosotros actuamos como los portadores. O sea, llevamos la bacteria a otras personas y las personas susceptibles son usualmente, lamentablemente, los niños que no están comiendo bien, desnutridos, que tienen falta de inmunidad, las personas mayores que comprenderás que están a veces en asilos, nadie los va a vacunar tampoco, la gente que está hospitalizada también está débil, hay que vacunarlos. Se tiene que hacer una campaña, una concientización de que esto es importante y esto va a ayudar y prever enfermedades, porque es mejor prever una enfermedad que tratar las consecuencias de esta. Eso hay que llevarnos siempre en claro.
La prevención y promoción de salud es lo más importante de esto. Y esto es algo que venimos los médicos en general, acá en la especialidad de infectología, tratando de difundir este tema de control de infecciones para prever estas cosas y no puedan suscitarse. Claro, sí, ese es el tema principal, creo yo, la prevención, ¿no? Que quizás no lo hemos tenido, ¿no? Porque esta es una enfermedad, como lo hemos mencionado, muy antigua, que por muchos años ha estado en silencio, pero eso no quiere decir que no la hayamos tenido, porque como usted lo ha mencionado, nosotros somos portadores de estas enfermedades, ¿no? Y quizás por ese tema es que nosotros hemos tenido el descuido, ¿no? De quizás, como lo decimos, el tema de la vacunación. Por ejemplo, ahora ya sabemos que hay algunas enfermedades que hay que vacunarnos constantemente, así seamos adultos, ¿no? No solamente hasta que éramos niños, los papás, las mamás nos vacunaron y ya, ¿no? Ahora tenemos que tener conocimiento que hay algunas bacterias que hay que irnos vacunando de acuerdo a cómo vamos creciendo para evitar que esto pase, bueno, lo que ha pasado, que es lamentable con estas dos personas que ya fallecieron, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los tratamientos para este caso de la difteria? Ya. Tratamiento es primero, acá básicamente lo más importante cuando uno tiene la sospecha clínica es darle el tratamiento. Usualmente el tratamiento sigue siendo sensible en muchos de los casos a la penicilina, o sea, a un antibiótico bien antiguo que se ha formado de ácidos, y en casos y en otros casos podemos usar los que son eritromicina, y la citromicina también podría ser una opción. El problema que cuando nosotros dejamos pasar el tratamiento, creemos que no es, en este caso, no es difteria, o qué raro que sea una difteria después de 20 años o después de tiempo. El problema no es la bacteria en sí, porque como te mencioné, el antibiótico la va a matar, pero lo que no mata es la toxina que bota. Y esa toxina no va a combatir los antibióticos. Y eso se caracteriza porque va a dañar los órganos. Y esa toxina por el momento no hay en Perú. La trajeron de otro lugar. Y lo que te han traído es una antitoxina para contrarrestar el efecto de la toxina, pero contrarresta lo que está en la sangre. Si ya dañó algún órgano, ya está el daño hecho. No se puede revertir. Es decir, el que tengamos de dar el tratamiento precozmente con penicilina o eritromicina en sus opciones al paciente con sospecha de difteria nos va a ayudar a que no libere esta bacteria una gran cantidad de toxinas, que sea lo mínimo o no libere, ya que mientras más tiempo esperemos, esta bacteria va a seguir formando placas, va a seguir formando toxinas y va a dañar principalmente el corazón, el sistema nervioso central, y sucede lo que ha tenido que pasar, ¿no? Esto es básicamente eso. Y solamente para recalcarte o resaltar lo que mencionaste, es una enfermedad que ya lo hemos tenido tiempo. Y si vemos en las estadísticas a nivel mundial, el Perú no tenía un caso, ¿no es cierto? Hace aproximadamente más de una o 2 décadas, un caso reportado confirmado. Pero los países vecinos sí tenían casos. Es decir, tenía Chile, tenía Venezuela, había en Brasil. O sea, nosotros éramos una pequeña isla y alrededor habían casos de varicela, de difteria. Y es muy iluso pensar que no va a llegar un caso de los países cercanos a nosotros, siendo el centro. Y esto se asoció a que debido a esta pandemia, las coberturas de vacunación que ya son conocidas, ya se han difundido, ha habido un descenso de más de un 80% de cobertura, que llega en algunos lugares a 40, 30%, o sea, personas no vacunadas. Y esto ha conllevado a que, debido a la migración, a la globalización y a todo esto, ha ocasionado estos casos, este brote. Claro. Era, bueno, como usted lo menciona, si lo teníamos alrededor de nosotros, era imposible, pues que en el Perú en algún momento no llegase. Doctor, luego de que ya pasé por el tratamiento de la difteria, ya me dan de alta, ¿nosotros arrastraríamos algún tipo de efecto secundario?
Cuando uno le dan de alta, cuando uno ha tenido difteria el caso, uno está de alta cuando le toman 2 cultivos en la garganta negativos, porque ya entenderíamos que ya no seguiríamos siendo un portador infectante. Y ahí ya dejaríamos de estar en aislamiento. Complicaciones depende, como te he mencionado, a qué punto ha sido. Casos leves o asintomáticos, no vas a ver casi ninguna complicación. Pero en los casos moderados a severos, que ha habido mucha liberación de toxina, el principal efecto secundario que se ha visto es que la parte del sistema nervioso central ocasiona parálisis de los músculos orofaciales, incluso no poder hablar bien, parálisis facial, entre otras complicaciones. Esas son las complicaciones más frecuentes a corto, mediano y largo plazo de casos un poco más avanzados. Obviamente seleccionando cada tipo de persona, ¿no es cierto? Okay. Doctor, una última pregunta. ¿Cómo nos podemos proteger de no llegar a contagiarnos? Además, bueno, del tema de la vacuna, que ya lo están, pues, colocando casa por casa en algunos centros de salud. Además de colocarnos la vacuna, ¿qué otra manera debemos de protegernos de esta enfermedad? Ya. Esta es una enfermedad netamente respiratoria. El principal medio de transmisión de estas enfermedades principalmente es respiratorio. El tema de la mascarilla es fundamental, no olvidarnos eso, por el tema del contacto. El segundo método de transmisión, ya menos frecuente, es la transmisión por contacto directo. Es decir, una persona con difteria que tose en la mano, nosotros hemos tenido lastimosamente una costumbre cultural ya de muchos años de darnos la mano. Pero y también cuando estornudamos muchas veces hemos visto que nos cubrimos la mano con la cara con la boca y le damos la mano a la otra persona, es decir, un lavado constante de mano, porque lamentablemente eso pasa. Nuestras manos están en contacto con todo el medio ambiente y con toda sustancia y podríamos hacer hay un zoológico en nuestras manos, un lavado de manos constante con toda persona y no se necesita grandes elementos, lo que nos han enseñado en casa desde que hemos estado al cuidado de nuestros padres, agua y jabón. Al despertarnos, antes de comer los alimentos, no llevarnos las manos a la boca, o sea, mascarilla, lavado de manos. Y lo segundo es, como tú mencionaste en prevención, la vacunación es importantísima. Y por último, yo debería de agregar que si hay una persona con síntomas respiratorios, evite la automedicación, evite ir a un lugar no especializado, tiene que ir a un lugar donde la pueden evaluar, porque lamentablemente la salud es un bien que no se puede valorar, es un bien muy importante y es algo que todos debemos de cuidar hacia nosotros mismos y hasta nuestras personas alrededor, en nuestra casa, en nuestro ambiente de labores, en todo. Así que yo recomiendo que si hay una persona con síntomas respiratorios y otra molestia, siempre prefiera ir a un lugar para una atención médica, a una clínica, a una posta, un centro de salud, a un lugar para poder ser evaluada correctamente y poder darle la atención oportuna, ya que ahí la información va a ser más clara. Claro, el tema de la información creo que es lo principal, ¿no? Ahora contamos con el internet que bueno, ahí nos brindan diversos tipos de información, ¿no? Y fuera de eso, si tenemos algún síntoma, lo mejor es ir pues definitivamente a un centro de salud o a una clínica especializada donde podamos así esta bacteria pueda llegar a mayores. Doctor, hay una pregunta que me hicieron, es que muchos adultos mayores en este momento se están sintiendo como un poco desconfiados de vacunarse porque piensan que quizás les pueda causar algún daño la vacuna. Y eso, por ejemplo, esto también me está pasando a mí con mi papá. ¿No? Le hemos dicho para vacunarlo y él como que me dice que no, porque para qué, que no, más bien me puede hacer daño. ¿Cómo explicarle a nuestros adultos mayores en casa de que tienen que vacunarse? Ya. Acá hay otro tema muy importante que es bien largo y es lo que ha surgido ahora en esta pandemia, que es
al miedo que ha surgido por medio de redes sociales, internet. O sea, si bien es cierto, hay información, como tú lo mencionaste en internet, hay información y hay información que nosotros debemos de saber diferenciarla. Muchas veces vas a poder ver en comentarios, noticias en sus redes, en diversas páginas, que colocan noticias falsas. Y la fuente de información no es confiable. Fuentes de información confiables son artículos científicos, evidencia científica, estudios. De eso nos basamos en las ciencias médicas, de estudios científicos. No nos basamos en comentarios de a una persona le pasó esto. Si bien pueden utilizar esa excusa de que a mi vecina le pasó, se puso la vacuna, al día siguiente se puso mal y estuvo mal una semana. Los estudios no se basan en una persona, se basan en millones, en miles de personas para salir al mundo. Y se estudian miles de personas y se valora riesgo-beneficio. Y se ha visto que para que una vacuna o un fármaco sea liberado, tiene que pasar diversos protocolos y fases que ya les estamos reconociendo. Y esto es muy importante. O sea, no es que salga algo para hacernos daño. Lamentablemente no existe una industria atrás de todo esto del mundo tratando de manipularnos para ocasionarnos daño. Lamentablemente nosotros, personal de salud, buscamos salvarlo. ¿Y cómo tratan de convencer a las personas mayores? No hace poco, mis familiares también, mi abuelo, que es una persona de 92 años, está en casa y se le comentó de la vacunación y él como persona mayor dice, yo estoy bien, he sido criado ¿cómo se llama? En la granja, cuidando animales, no me ha pasado nada, todo está bien, no me voy a vacunar, pero se le conversa, se le comenta. Lo que yo siempre hago con él es sentarme a conversar y ponernos a posición. Conversamos bastante y al final salimos y los dos nos vacunamos. Pero con las medidas de protección del caso, ¿no es cierto? Claro. Y ha pasado ya una semana y no ha habido ninguna complicación. Es decir, es cierto, va a haber reacciones locales leves, que es usualmente el dolor en la zona de punción, un poco de malestar, pero eso va a pasar. A diferencia de tener una complicación, hay que siempre conllevar eso. Y nuestra importancia es educar a las personas. Muy bien, doctor. Ha sido un gusto realmente tenerlo con nosotros y poder haber tocado este tema del cual, pues, si bien es cierto, ya hay, entre comillas, información, pero siempre es bueno hablar con un especialista que nos pueda aclarar algunas dudas. Muchísimas gracias, doctor Gianmarco. Espero poderlo tener en una próxima edición para poder tocar otros temas que realmente, pues, están apareciendo aquí en el Perú. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente, hasta luego. Bien, ahí estábamos con el doctor Gianmarco Arango Rojas, médico infectólogo de la clínica Montepríncipe Salud. Así que ya sabes, si tú quieres ubicar al doctor Gianmarco o a algún tipo de especialista, puedes hacerlo a través de sus redes sociales de la clínica Montepríncipe Salud. En Facebook y en Instagram así lo ubicas, ¿ah? Montepríncipe Salud, puedes visitar su página web www.clinicamontepríncipe.com o puedes pedir algún tipo de información o tener contacto al 9462233320. Repito, 946-223-320 o al teléfono fijo 681-6339. Ahora sí, me despido. Conmigo será hasta el día lunes. Buen fin de semana. Chao.